Ahora mismo vamos a… Sí. Porque se está hablando de enfoques periodísticos y de corrupción. Y estoy leyendo, por ejemplo, El Universal, México mejora un punto en ranking del índice de percepción de la corrupción. Y dice, de acuerdo con el IPC del 2019 que elabora Transparencia Internacional, México mejoró un punto en el ranking de entre 180 países y con ello detuvo una caída sistemática que empezó en 2015. Eso pone El Universal. Financiero, México mejora 8 lugares en índice de percepción de la corrupción en primer año de AMLO. Y dice, la reciente reforma anticorrupción junto con la nueva oficina de la Fiscalía General de la República, legalmente autónoma, hay cambios positivos para el país. Termino con otro medio, el Reforma. Persiste rango de corrupción en México. Sí, es que así está exactamente. Pese a que mejoró un punto respecto de 2018, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México sigue siendo el peor evaluado entre los países de la OCDE. Sí. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de enfoques. 3 enfoques distintos, si se analiza. En el caso del Universal, dice, se ganó un punto, ¿no? En el caso del Reforma… Financiero 8 dice. Sigue estando mal la corrupción en México, ¿no? El Reforma. Así es. Nada más le faltó decir, estamos como en la época de Salinas. Pero bueno, pero el tercer punto… Ajá. Es interesante, dice el Financiero, mejoró 8 puntos. Fíjense cuántos enfoques o cómo interpretar esto. ¿Por qué no le pedimos a la secretaria que nos diga sobre este tema en particular? Y ahora que le hayan entregado la agenda política a Jesús. Es la agenda, ya tiene 35 años, la agenda antineoliberal, que casi duró lo mismo tiempo. Bueno, es la más reciente, espero que se la haya entregado ayer. Sí, a ver, sobre corrupción, que es muy interesante eso. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy dan a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, que se engarza con este otro índice que ustedes conocen perfectamente, también dado a conocer a finales del año pasado, donde la comparativa es muy lógica porque es el índice, este es el Latinbarómetro, el asunto regional, en donde México aparece como líder de estrategias anticorrupción por la misma organización internacional que hoy da a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, es decir, Transparencia Internacional. Estos datos oficiales que, como ustedes recuerdan, nos ponen a México con un crecimiento de casi 40 puntos en referencia con el último año del gobierno anterior y el primer año de este nuevo gobierno, se reflejan muy claramente en esta escala de 8 posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2019, que es una síntesis de diferentes metodologías. En esta indicación, este indicador del índice de percepción de la corrupción que hoy se da a conocer, está evidentemente tomada en cuenta esta metodología, más muchas otras, porque para cada región evidentemente se aplican metodologías diferentes, ahí está explicado en el informe que hoy se da a conocer. Y a nosotros en la función pública nos parece que evidentemente hay buenas noticias, dados 3 elementos que quisiera poner a la consideración del presidente en primer lugar y todos ustedes. En primer lugar, que efectivamente México sube del lugar 138 que estaba en 2018 a el lugar 130.
En este sentido, el punto adicional, que efectivamente sí también se le reconoce a nuestro país, esta tendencia decreciente que durante el sexenio anterior, año tras año, se había venido experimentando, sufre un cambio, un redireccionamiento, y hay un punto de inflexión en el primer año de este nuevo gobierno hacia el crecimiento. Entonces, ese punto adicional en la calificación que se nos otorga a México es un buen signo respecto del año anterior, pero lo más importante en un índice de este tipo, en un índice de diferentes metodologías de acuerdo a la región y en un índice que nos pone en términos de el lugar que se ocupa a nivel global, es mucho más relevante en esta lógica, pues, el reconocer que estamos subiendo 8 posiciones. Entonces, la posición internacional de México se eleva en 8 posiciones, aunque evidentemente la calificación se eleva en esta unidad, que no es poca cosa en lo más mínimo. Nosotros creemos también que hay que considerar que la metodología que presenta hoy Transparencia Internacional es importante, pero nos reconoce que no tomó en cuenta todo el primer año de este nuevo gobierno, es decir, la medición se interrumpe en agosto de 2019, lo cual quiere decir que ya no se puso en consideración políticas públicas de la más alta importancia en nuestro país, como por ejemplo fue la aprobación de nuestra Ley Federal de Austeridad Republicana, que integra las 3 recomendaciones internacionales de Transparencia Internacional. La primera es frenar los conflictos de intereses. Como ustedes saben, la Ley Federal de Austeridad Republicana ya tiene este periodo de veda de una década para precisamente poner un fin de tajo a ese vínculo o más bien a esa subordinación del interés público a los intereses privados, y entonces el periodo de veda de 10 años que está reflejada en la Ley Federal de Austeridad Republicana ya está considerada en nuestra ley y no está reflejada en estos ya de por sí buenos resultados de la medición internacional. Tampoco se toman en cuenta lo que nosotros en el Gobierno de México desde la función pública hemos lanzado, como nuestros programas de los alertadores internos y externos de la corrupción, los whistleblowers, que también son de las recomendaciones de Transparencia Internacional y de las mejores prácticas, todos nuestros programas de integridad empresarial y desde luego los grandes resultados que hemos tenido en términos de las denuncias alertadoras tanto de los ciudadanos como de los paisanos que nos vienen a visitar. En fin, hay una serie de medidas de la más alta importancia en términos de la política anticorrupción en este país y en este nuevo gobierno que todavía no están reflejadas en este ranking de Transparencia Internacional. Entonces, nos parece que estamos a la vanguardia, que hay buenas noticias y que las recomendaciones señaladas por estas importantes organizaciones como la Transparencia Internacional, pues ya habían estado siendo tomadas en cuenta desde hace mucho, precisamente por lo que señala el presidente. Tenemos una visión diferente de cómo combatir la corrupción. Estamos combatiendo la corrupción de manera estructural, desde un enfoque de corrupción estructural de la corrupción. Gracias. Bueno.